Buenas tardes, jóvenes. Empezamos. Sus cámaras, por favor. Enciendan cámaras. Quiero ver que estemos todos en posición académica. El que no esté en actitud académica lo voy a eliminar. Ya sabe, tiene que tomar apuntes. Bien. Este resfrío me cayó muy mal después. El miércoles no pasé clases con laboratorio. El jueves no tengo clases con nada. Y para viernes estuve mal, qué mal. Y esta mañana también amanecí muy mal. Esperemos que esto mejore. Ojalá que el lunes haya paro cívico, ¿no? Así voy a estar totalmente dispuesta para el día martes. Bien. Daré unos 5 minutos más para luego bloquear la entrada. Y una vez que lo saque, no pueden volver a entrar, ¿no? A ver. En esta asignatura, el objeto de estudio es el hombre, pero en principio, en esta primera parte, composición química. Tiene elementos, agentes inorgánicos y orgánicos. Agua, mineral. Orgánicos, pala. Hemos hecho proteínas, azúcares, lípidos. Hoy nos toca ácidos nucleicos. Como de costumbre, veremos su concepto, su química, y no debemos olvidar la importancia de estas estructuras químicas. Bien, vamos a... No, fue un poquito más. Un ratito, voy a bloquearla y voy a empezar a eliminar a todos. No tengo nada. Ya me se cambiar de todo lado ya. Vamos a bloquear ya, a partir de este momento. La importancia y el otro punto que toda la vida debemos de preguntarnos es la aplicación. La aplicación. Sí, estoy eliminando a los que están sin cámara. Tengo que pasarme ese tiempo más. Buenas tardes, doctora. Condori lleva con 2 dispositivos. Ponga uno nomás, por favor, porque tal vez la voy a eliminar. Bien. O ponga ahí Eva Condori, 2 dispositivos, algo por el estilo. Bien. Como es de costumbre, y creo que es lo más fácil de aprender esta asignatura, es el compuesto. El concepto, quiero decir. Todos son
agentes químicos cuando no estoy segura si son elementos o son compuestos, agentes. Pero cuando tengo la seguridad de que son complejos, entonces utilizo la palabra compuesto. Orgánicos, estoy segura de que son orgánicos porque llevan carbono. ¿Cuáles son las unidades básicas? Los nucleótidos. ¿Cuáles son las unidades básicas de los lípidos? Ácidos nucleicos. De los azúcares, Glucosa. monosacáridos. De las proteínas, Aminoácidos. muy bien. ¿Cómo puede estar en un auto, no? Que se vaya nomás en el auto. A esta hora debía estar en clase. Bien. ¿Cuáles son las unidades estructurales? Nucleótidos. Pero ¿cuáles son los elementos químicos constituyentes? Fíjense cómo ha ido aumentando, ¿no? Primero era CHO para azúcares, para lípidos. Se añadió la N para proteínas. Pero en este caso de los ácidos nucleicos, aumenta un nuevo elemento que es el fósforo. Todos los elementos aquí ya son CHOMP. ¿Por qué debemos estudiarlos? Porque aquí se encuentra la información que está ligada, o que es el legado también, de la herencia. Por ello, el choco va a tener un hijo choco. Por eso que aquel que tenga déficit de la glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, con probabilidad, su hijo también va a tener esa deficiencia. Otro dato interesante es que en estos compuestos químicos tenemos la información para la síntesis de las proteínas. Entonces, ¿dónde está la información? En los ácidos nucleicos. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? ¿Quién se acuerda? ¿En qué parte de la célula? En el retículo endoplasmático, en el ribosoma. Exactamente, en el ribosoma. ¿Dónde se ensamblan las proteínas? El retículo plasmático. En el aparato de Golgi. Las diferentes partes llegarán hasta esta estructura donde se van armando y salen las diferentes clases de proteínas. Tipos de ácidos nucleicos. Yo estoy leyendo también los mensajes de WhatsApp, no se preocupen. Que se queden ahí reclamando. Doctora, DNA. ay. Sí. Está muy inestable el internet donde estoy yo. Creo que es por la cámara, parece que se lentea. Yo la veo con cámara, pero a ver, Claudia González. ¿Ve? Cuando les digo, no funciona mal el internet. ¿Para qué van a estar perjudicándose aquí? Mejor si nos quedamos 30, así va a estar más estable. Yo sigo eliminando a las personas que están sin cámara.
Bien. Solís Keila, estás sin cámara. ¿Para qué poner, para qué entrar, gastar? Usuario es Philip. ¿Quién Sí. es usuario? Sí, soy yo. ¿Philip? Disculpe. Ah, ya, está bien. Ponle nomás tu nombre, Philip, no hay ningún problema. Ya, ahorita lo configuro. Bien. Los dos tipos de ácidos nucleicos, DNA o RNA, o tal como está escrito. ¿Cuál es la diferencia? Este se encuentra en el núcleo y en el citoplasma. Sin embargo, aquí no dice citoplasma, sino mitocondria. Seguramente ustedes ya lo saben. Gracias a esto se tiene aquí la categoría de DNA mitocondrial. Mitocondria. Esto es interesante y fundamental para poder tener información en relación a la línea materna. Es decir, para saber si usted es tataranieta de su tatarabuela. No se cumple eso con los hombres, ¿verdad? Más adelante vamos a ver, para cuestiones de la línea materna. ¿Por qué es DNA? Porque lleva desoxirribosa. Y aquí es ribosa. ¿Qué es la ribosa? Como ya hemos avanzado, es un monosacárido. Monosacárido de 5 carbonos. Y el grupo funcional aldehído. La desoxirribosa es la misma ribosa, pero como su nombre lo indica, perdió un oxígeno. Esa va a ser la gran diferencia. Otra, la base nitrogenada. En el DNA son del grupo de las púricas y aquí las pirimídicas. Ejemplo de púrica o purinas también, adenina, guanina. Y en el otro es CUT, citosina, uracilo, timina. A ver, ¿qué es un ácido nucleico? Compuesto químico orgánico que tiene los elementos químicos CHOMP y su unidad estructural es el nucleótido. Es decir, que nucleótido elevado a la N es igual a ácido nucleico. ¿Qué es un ácido nucleico? Un nucleótido, perdón. Este sería aquí elevado a la N. Esto podríamos ponerlo así, ¿no? Un ácido nucleico es nucleótido repetido N veces. ¿Qué es un nucleótido? Es un nucleósido más fosfato. ¿Qué es nucleósido? Base nitrogenada más el azúcar. ¿Qué tipos de azúcares? Ribosa o desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas púricas o pirimídicas. Las pirimídicas son citosina, uracilo y timina. Y las purinas son adenina y guanina. Ahora vamos a ver cuáles son estas estructuras. Vamos a ver. Este es un nucleótido. Esto es un nucleótido. ¿Qué es el nucleótido? Un nucleósido
más fosfato. Todo eso de acá es un nucleósido. Y el fosfato. ¿Qué es el nucleósido? Una base nitrogenada más el azúcar. Más el azúcar. Cuando se tiene dos anillos, son bases púricas. Y cuando son pirimídicas, solamente es una estructura cíclica. Ahora sí, la anterior figura representaba a un solo nucleótido. Esta es la unión de varios nucleótidos. Es decir, este es un ácido nucleico, un polinucleótido. Nucleósido más fosfato, un nucleótido, más otro nucleótido, 2, 3, para alcanzar poli. Bases nitrogenadas. Pirimídica, una sola estructura cíclica. La púrica son 2. Cada cíclico debe llevar 2 nitrógenos, así como se ve. Si son 2, van a ser 4. Aquí tenemos algo muy interesante. Las bases púricas y pirimídicas son estructuras químicas que se las puede identificar debido a su capacidad de absorbancia. Lo inverso de absorbancia es la transmitancia. ¿Qué significa esto? Cada estructura química tiene una característica para su identificación. Una de ellas es qué tipo de ondas de luz puede absorber en una mayor proporción. Para esto se utiliza el espectrofotómetro de absorción molecular. A esto se denomina el famoso StatFax o espectrofotómetro. Espectrofotómetro. ¿Qué es el espectrofotómetro? Un aparato metro que mide, ¿qué cosa? La luz, pero espectro en un abanico de posibilidad. Todos ustedes saben que la luz, la que vemos, la luz blanca, está compuesta por ondas de luz que tienen esa frecuencia o pueden tener esta frecuencia. Más ondas por unidad de tiempo o pueden tener estas así. Entonces, entre estos dos crestas se mide la distancia. Eso se denomina longitud de onda. Que lo expresamos como nanómetro. Usted sabe que el nanómetro es igual 1 por 10 a la menos 9 metros. Eso es un nanómetro. Bien. Entonces, la luz puede estar compuesta por un conjunto de radiaciones luminosas de diferente lambda, de diferente longitud de onda. Las estructuras químicas se caracterizan por absorber varios tipos de luz.
Por ejemplo, una sustancia X, cuando la longitud de onda es de 300, absorbe esto. Pero cuando es de 400, absorbe esto. Pero cuando es de 550, absorbe esto. Entonces, esta sustancia A se la puede identificar porque tiene su máxima absorbancia a 550 nanómetros de longitud. Cada estructura química tiene esa característica. Entonces, las bases púricas y las pirimídicas absorben luces de diferente longitud de onda. De 400 sí, también absorben de 700, pero cuando es de 260, se dispara la absorbancia. ¿Para qué le sirve esto en medicina? Cuando se sospecha que se tiene material nitrogenado, cuando se sospecha de estar frente a una base púrica, una adenina, guanina, o en el otro caso timina, se va a introducir en este equipo, en un tubo de ensayo pequeño, redondo o cuadrado, que se llama cubeta. Y se va probando, se va utilizando la parte digital del aparato. Y entonces si se obtiene estos datos y de pronto yo tengo que absorbe esto y con 260 absorbe esto, entonces sé que estoy frente a una base nitrogenada. Esto se utiliza, por ejemplo, para cuando se va a hacer las determinaciones de DNA, para saber si este es hijo de este hombre. Si yo tengo fluidos en una sábana, en una ropa interior, en un condón, entonces se van a someter a una serie de técnicas. Pero para tener seguridad de que hay ácidos nucleicos en esa muestra, lo primero que se hace es esta prueba. Si se obtiene la máxima absorbancia a 260, estamos con material nitrogenado y podemos seguir adelante. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿estos ácidos nucleicos solamente se utilizan para parentesco? No. ¿Para cuestiones de filiación? No. Para desastres aéreos, restos óseos, para antropología forense, también nos sirve. Pero al margen de esto, me sirve para el control de calidad de los alimentos, cosméticos y medicamentos, particularmente los de administración intravenosa. Ustedes imaginarán que si tenemos una ampolla de propinoxato o de tramadol, que tiene que ser administrado por vía endovenosa, la máxima es que no tenga ningún material extraño. Ningún material extraño. Material extraño genético de bacterias o de virus. Imagínense que estemos administrando un medicamento para los espasmos, para los cólicos de un paciente, y estemos administrando estructuras que estamos estudiando. Evidentemente, la presencia de este tipo de estructuras va a provocar que las células, frente a la presencia de todo esto, de estas estructuras químicas, van a ir eliminando las estructuras químicas de la inflamación. Una persona que está con un espasmo gastrocólico se le administra un medicamento con material genético extraño al ser humano, provocará o desencadenará una serie de
reacciones, lo que nos ha pasado con el coronavirus, donde se ha tenido la famosa cascada de citocinas, ¿se acuerdan? La tormenta de leucina, que en teoría son los que han ocasionado el desastre que todos saben. Bien, esta propiedad de las bases nitrogenadas nos va a servir para en principio identificar si estamos o no frente a la presencia de este material genético. Purina, dos estructuras. La diferencia entre adenina y guanina, como pueden observar, es de que aquí en vez de otro grupo amino, se tiene una quinona. No cetona, porque estamos en una estructura química. La cetona en una estructura química se denomina quinona. La timina, la única diferencia, fíjense, es ese grupo amino, y en este otro caso, el grupo metil. DNA. Fíjense, esto es reciente, ¿no? 1940. Es reciente para mí. Se demostró que existía dentro de los cromosomas los genes. Entonces, en los genes están los ácidos nucleicos. Vamos por partes. En el núcleo se observaban estructuras más coloreadas que el resto. En el núcleo se observaban estructuras con más color. Por eso se llamó cromo, color. Somas, cuerpo. Gran descubrimiento, el de cromosomas. Sin embargo, en los cromosomas habían otras estructuras, los denominados genes, que a su vez estaban constituidos por los ácidos nucleicos. 1940. El año de la reforma agraria en Bolivia, Watson y Crick tuvieron la idea de preparar estructuras tridimensionales objetivas que se puedan tocar y explicar de esta manera la conformación del DNA. Fíjense, si hasta 1940 se demostró que dentro de los cromosomas habían otras estructuras, ha debido ser difícil hacer entender que este DNA tenía esta estructura tridimensional. Posterior a este modelo, se demostró que en estos genes estaban los ácidos nucleicos, es decir, la información para la síntesis de proteínas. Y las proteínas más preciadas, las enzimas. ¿Y por qué y para qué es necesaria la carga de enzima? Para que haya reacciones bioquímicas con la velocidad necesaria, con la velocidad deseada. Luego podemos concluir que cuando se tengan agentes genotóxicos, estos agentes, entre ellos muchos medicamentos, como el cloramphenicol, el metronidazol, van a atacar a los genes y por consiguiente a la síntesis de enzimas y con ello alteraciones bioquímicas. Se demostró que esta cadena de DNA
tenía dos, no era una sola. Tenía dos hebras en sentido contrario. Uno es 3', 5', y la otra es 5', 3'. En palabras sencillas podríamos indicar que una va del norte al sur y la otra hebra va del sur al norte. Son dos líneas con sentido contrario. Por ello tiene aquí, ¿no? 5', C5', C3'. Ahora, interesante, la parte externa de estas dos cadenas, de estas dos hebras, tienen afinidad por el agua. Claro, de lo contrario estuvieran aisladas, ¿no? Pero lo que era liposoluble estaba hacia adentro. También se demostró por la difracción de los rayos X con Watson y Crick que la distancia entre cada vuelta era uniforme. Que el diámetro, es decir, la distancia interna, era uniforme. Fíjense los nanómetros que están anotados ahí. Cada vuelta presentaba 10 bases nitrogenadas. También se demostró que este DNA no se encuentra en todo el citoplasma, sino en esta estructura. Y en los vegetales, en los cloroplastos, como en reemplazo de los mitocondrios. También se demostró la cantidad de DNA por célula, 6 picogramos. Podemos calcular ya qué es un picogramo. Se pudo demostrar que los 46 cromosomas, si se los estira, podrían tener esa longitud de 200 centímetros. También está demostrado hoy en día que la suma de estas bases púricas tiene que ser igual al mismo peso de la suma de las pirimidas. Otra cosa interesante, que la adenina solo debe ir ligada a la timina, no puede casarse con otra estructura, ¿no? La cantidad de adenina tiene que ser la misma de timina. Y de citosina con guanina, la misma cantidad. Las dos hebras son antiparalelas, van en sentido contrario. Esto es interesante para lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué se supo hasta aquí? Se supo representar en forma tridimensional al DNA, que para todos nosotros es sencillo, ¿no? Pero para esta gente, para estos científicos, ha tenido que poner un gran esfuerzo. Una vez que se supo de esta forma, estos científicos, Sanger, Gilbert, es bueno memorizar a Gilbert para el síndrome de Gilbert, pudieron determinar la secuencia, el orden de las bases. Y todo ello sirvió para que posteriormente, en el proyecto del genoma humano, se pueda saber por completo la secuenciación de las bases. Este proyecto del genoma humano, creo que en algún momento ya lo habíamos indicado, ha sido un proyecto compartido a nivel mundial. Y se pudo terminar antes de tiempo. Y entonces,
para que no peleara Europa con Estados Unidos, se indicó que al mismo tiempo habían terminado tanto Europa como Estados Unidos, para que nadie sea el dueño de la secuenciación de el genoma del ser humano. Gracias a este tipo de conocimiento, hoy en día podemos pedir el examen del genoma de un paciente y podemos averiguar, por ejemplo, si tiene programación genética para un síndrome de Childe, aprovechando que está esta palabra aquí, o tiene programación para un Alzheimer, o está programado genéticamente para ser alcohólico. Es mejor decir, dice, etílico, etilismo, porque todo el mundo ya dice alcoholismo, todo el mundo dice que ya lo sabe y le da vergüenza. Para ser adicto a los opiáceos. Fíjense qué interesante. Si se está programado genéticamente para tener esquizofrenia, para mentir, para ser infiel, para ser mentiroso. Esto trajo muchos problemas éticos a la población en general. Yo creo que es justo que reclamen estas personas. Por ejemplo, una persona que tenga tendencia genética a ser infiel. Fíjense lo que estoy hablando. No estoy diciendo que está bien ser infiel. ¿Qué tal si la chica que quiere casarse solicita este examen y sabe que tiene programación? Porque su papá y no sé qué. Y la chica decide cancelar el matrimonio. Y el chico reclama, ¿qué culpa tengo yo de ser hijo de mis padres que determinaron mi genoma? Ahora, trasládelo eso a una enfermedad como el Alzheimer. En Europa y en los países adelantados, para que una persona entre a trabajar al hospital, a una fábrica, se solicita su examen de genoma. Y si se determina que tiene Alzheimer, no se lo contrata. Y entonces, con justa razón, la gente reclama, me he formado tantos años, tengo tales especialidades, pero por cuestiones genéticas, soy portador de determinadas patologías. El principio o la finalidad de determinar el genoma del ser humano era otro. Se quería saber si una determinada persona, Virués, Ana Julia, por ejemplo, si tenía o no esa programación genética para tener Alzheimer. ¿Con qué finalidad? Para que muy pronto, a los 35, se la anote en una especie de kinder de adultos, donde nuevamente se le enseñe a hacer puntitos, a tejer, otra vez a peinarse. Yo lo explico esto de la siguiente manera. Ahí tienen para leer. Tienen mucho para leer, por favor. Proyecto del genoma humano. Oh. Bueno.
Aquí está un resumen, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál fue la finalidad? Y en la actualidad es un gran problema, ¿no? A descifrar la información que cada uno de nosotros tenemos en los genes para poder conocer qué patología tenemos base genética para desarrollar determinadas patologías. Anótense, por favor, genoma humano. Sí. 2003, ¿no? 2003. Hay otros datos del 2005, donde por fin sabemos el orden correcto de nuestros nucleótidos. Vamos a continuar. Sangre, ¿no? Fácil para recordar. Sangre, Máximo y Gilbert. Claro, no es sangre, es sangre. Ellos empezaron con el tema de la secuencia. Después de la timina viene la adenina, luego la citosina. Todo debe de estar en orden. Como la mayoría de nuestras estructuras orgánicas, estas están unidas por puentes de hidrógeno. No debemos olvidarnos de estas fuerzas que en la anterior clase habíamos analizado, las intermoleculares. Y Leninger nos muestra esta imagen maravillosa. Las dos hebras que van en contraflecha. Y fíjense, estas son las bases, la representación de las bases nitrogenadas. No sé si advierten, este es un trozo grande y este pequeño. Donde estaba el pequeño, ahora está el grande y así alternativamente. Miren qué cosa más inteligente. Larga, corta, tal vez debía de ser larga, ¿no? Corta, no. De esta manera se garantiza que el diámetro interno de esta doble hélice sea la misma. ¿Se acuerdan que habíamos puesto la adenina solo puede ir unida a la timina? No puede estar la adenina ligada a la guanina. En el examen le voy a poner cuál va unido con este, porque si fuera adenina y guanina, serían dos estructuras largas. Y tampoco pueden ser dos juntas. Al igual que en el capítulo de las proteínas, el proceso o el fenómeno de la desnaturalización es evidente. ¿Qué es desnaturalización? Pero es en este caso del DNA. Es un proceso donde el DNA pierde su configuración. Recuerde que en las proteínas era su estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. Aquí es su configuración natural. ¿Cuál es la configuración natural? En el caso del DNA, que tenga dos hebras con sentido contrario. Y que esté unido una base púrica con una pirimídica. Y la siguiente será la pirimídica con la púrica. Se altera esa configuración cuando incide sobre esta estructura un agente químico. ¿Cuáles son los agentes químicos? Tanto los elementos químicos como los compuestos, que pueden tener forma de alimentos, de medicamentos, de plaguicidas, de cosméticos, de estabilizantes, edulcorantes, espumantes, conservantes, saborizantes. Ojalá aquí, por favor, estén dándose cuenta que
cuanto más preparado esté un alimento, cuanto más trabajado, tendrá más color, más sabor, más conservante. Pero aumentan las posibilidades de desnaturalizar estas estructuras químicas que almacenan la información genética de la especie. Es decir, que el hombre siga teniendo hijos humanos. De lo contrario, podría generar descendencia con alteraciones somáticas, pero las más frecuentes son con alteraciones moleculares, con alteraciones bioquímicas. Entonces, ¿qué agentes pueden desnaturalizar mis ácidos nucleicos? Todos los agentes químicos. Y como ejemplo tenemos ahí abajo, miren, los ácidos. Aquí debía de ser ácidos, ¿no? Está mal aquí. Ácidos. Claro, bases y álcalis es lo mismo. Y la urea. Pero también pueden afectar los agentes físicos. Y cuando tocamos a los agentes físicos, no debemos olvidar a las radiaciones. Las radiaciones, a su vez, pueden estar representadas por las radiaciones luminosas. Y las radiaciones luminosas pueden clasificarse en función a la capacidad visual del ser humano. Radiaciones del espectro visible para el humano y las que no están. ¿No es cierto? Eso lo saben pero fíjense el riesgo que corren nuestros pacientes y nosotros. Miren, esta es la forma muy fácil de representar a todas las radiaciones que puede percibir el ojo humano. Entonces yo aquí pongo 350 a 700 nanómetros de longitud de onda. Este es el espectro visible, claro, que está formado por el violeta, el azul, el amarillo, el naranja, el rojo, y aquí ya es el infrarrojo. Eso no lo puedo ver. Ahora, en alguna literatura se va a encontrar hasta 260, ¿ya? A mí me es fácil recordar esto, el doble, ¿no ves? 350, 700. Todo lo que está debajo de 350 es el ultravioleta, lo que no puedo ver. Entonces, aquí hay una gran información. Lo que veo y lo que no veo pueden estar afectando a mis ácidos nucleicos. Por ello que a mí durante mucho tiempo, hasta antes de la pandemia, no me gustaba dar clases por computadora. No me gustaba multimedia. Siempre lo he hecho en la pizarra. Porque definitivamente sé, estoy consciente que esta radiación me está lastimando, me está dañando mis estructuras químicas, en este caso, de todo lo que pueda ser mi piel expuesta a esta radiación, pero particularmente mis conos y mis bastones, que tienen evidentemente conexión con el nervio número 2, que se denomina Nervio óptico. ¿qué parece ese nervio craneal? El segundo par craneal, nervio óptico. Muy bien. Excelente. Ahora, entonces miren, radiaciones. Las radiaciones pueden ser luminosas, pueden ser sonoras, que se vuelven a clasificar, ¿no? Lo que puedo escuchar y el ultrasonido. Pero las radiaciones magnéticas, por eso el celular no puede ir en su bolsillo de adelante, particularmente en los hombres, por razones anatómicas que usted sabe. Por ello es que no estoy jugando, por eso es que el escroto tiene que estar colgando, porque tiene que estar refrigerado, porque tiene que estar alejado del cuerpo, y nunca tendría que usar pantalones chupín,
¿no? Ni tendría que ser, ¿cómo se llama? Licra. Entonces ahí se va. Y créamelo, cuando usted esté diagnosticando a sus pacientes, va a encontrar como la causa de los problemas, del motivo de consulta, esto que les estoy indicando. Llegan, señores, no puedo tener hijo, claro, tiene pantalón chupín. O es soldador y no se pone ningún tipo de protección. Se sienta para soldar. Es contador. Déjeme abrir. No ve que está embarazada. Buenas tardes. Adelante, por favor. Soy portera también. ¿Qué pasa? No escuchan nada. Y mi ginecóloga está embarazada. Tengo que cuidarla. No puede abrir la puerta. Es un embarazo de alto riesgo. Ya. Entonces, van a ver que la explicación de mucho de las patologías de los pacientes está en esta teoría. ¿Qué otro tipo de agentes puede afectar a la estabilidad de estas estructuras químicas? Agentes biológicos. Y aquí lo que no podemos olvidar son las toxinas. ¿Qué son las toxinas? Son tóxicos de origen biológico. Es decir, que un ser con vida los originó. ¿Qué seres con vida? Bacterias, virus y hongos. Aquí se debe de manejar, por favor, las micotoxinas. Mico significa hongo. Existe una infinidad, bueno, no tampoco, no exageraré. Existen muchos tipos de micotoxinas. Las aflatoxinas de las Aspergillus flavus, el tricoteseno, que van a ser particularmente agentes cancerígenos. ¿Por qué cancerígenos? Porque van a desnaturalizar el DNA del ser humano, que es el que me interesa. Entonces, ¿cómo evitamos estos biológicos? Evitando comer granos de arroz, de maíz, que estén destrozados. Cuanto más destrozados estén, presentarán grietas, donde se almacenarán los hongos en su forma vegetativa, que posteriormente van a pasar al estado de espora. Fíjese que en los hongos las esporas son una forma de vida, no son una forma de reproducción. En otro contexto sí lo es, pero en este contexto no. Es una forma de vida latente caracterizada por una bioquímica basal. Es decir, estos microhongos se encierran como en una semilla. Cuando ingresen al tracto digestivo del individuo, esta corteza se permeabilizará para que pueda aparecer la forma vegetativa del hongo con intensa bioquímica y síntesis de las famosas toxinas que son cancerígenas. Qué pena que nuestra población prefiera comer lo más económico. Ahí tenemos el arrocillo. Medio mundo va a preferir comprar arrocillo, con el riesgo de que esté importando estas estructuras que van a desnaturalizar el DNA. Vamos. ¿De cómo yo sé que se desnaturalizó un ácido nucleico? Porque se los va a poder observar a través de esto que ya habíamos visto arriba.
Cuando está el DNA en su forma natural, 260 y no va a mostrar absorbancia. Pero cuando está desnaturalizado, la máxima absorbancia será en 260. Esto tiene su aplicación, por ejemplo, cuando se encuentra por ahí material seminal. Entonces se le somete a un calentamiento, como está viendo aquí. ¿Para qué? Para que el calor sea este agente. El calor es un agente que desnaturaliza. Si desnaturaliza, va a romper la doble cadena en dos. Entonces, cuando se tiene material seminal, por ejemplo, una mancha sospechosa, esa mancha se la trabaja, se la procesa, se la calienta a esta temperatura para que se desnaturalice y luego se lleva al espectrofotómetro de absorción molecular con esta longitud de onda y donde podremos ver la máxima absorbancia. En ese momento concluiremos de que todo el material genético se ha desnaturalizado. Se procederá a la hibridación. Hibridación, es decir, a que se reproduzca en laboratorio. Cuanto más guanina y citosina tenga ese material genético, se requiere más temperatura. Entonces, esto va a ser o va a estar en función de la especie, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para la afiliación y cuando se está buscando gérmenes patógenos en medicamentos. Ahora tenemos este tema, renaturalización. Este es un ejemplo o un fenómeno contrario al anterior. Qué interesante. El DNA se lo calienta y otros detalles más, otros agentes más, para que se desnaturalice. ¿Cuándo sé que está desnaturalizado? Cuando presenta la máxima absorbancia. Luego se añade, antes de la renaturalización, los famosos primers o primers, sondas. O se añade, a ver, se desnaturaliza el DNA del papá y el DNA del presunto hijo. Y luego se mezcla del padre y del hijo. Eso sería la sonda o el primer. Y luego, ¿qué se hace? Se va enfriando, se va añadiendo reactivos, se va modificando el pH para que se suelte, se liguen, se unan las cadenas que en la desnaturalización se separaron. ¿Qué es renaturalización? Volver a configurar, que el DNA vuelva a tener su estructura natural. Si es su hijo, van a coincidir con la del presunto padre. Si yo tengo un inyectable, quiero hacerle el control de calidad, yo sospecho que tiene Escherichia coli, entonces en esta etapa se pone el material genético de la Escherichia coli. Si en el inyectable, en su mala fabricación, hay DNA de la Escherichia coli, se van a pegar. Claro que la Escherichia coli no tiene DNA de doble hélice. Las bacterias tienen un DNA circular. Eso han avanzado ya en bacteriología. Y si no, aquí lo están afianzando. Entonces, así de fácil. Si es Escherichia coli, su DNA se desnaturaliza teniéndolo hacia abierto. Y si yo le añado una sonda, si es Escherichia coli, ahí no he podido dibujar bonito, pero va a coincidir. Y entonces esa sería la denaturalización. Un minutito, por favor.
Entonces, ¿qué es la renaturalización? El proceso mediante el cual se va a volver a tener la configuración natural, quizás no original. A esto también se denomina templado del DNA. Son procesos, procedimientos exquisitos de esta especialidad. No cualquiera hace esta prueba de DNA. De todas maneras, es importante recordar que el DNA tiene estos sectores denominados DNA satélite. Satélite son aquellos fragmentos, aquellos sectores, aquella repetición de nucleótidos que se repite. Son quantums que están repetidos en todo el gen. ¿Y qué es hibridación? Cuando se suelda, se liga. No puedo usar esas palabras. La palabra correcta es se ponen en contacto y coinciden como si fueran dos piezas de rompecabezas. Cuanto más coincidencia haya, evidentemente se va a tratar de padre, hijo o de hermano. Y evidentemente cuando no haya tanta coincidencia, será lo contrario. ¿Qué es la cromatina? El conjunto de núcleos y proteínas. Cromatina. ¿Qué proteínas existen? Las histonas. Estas se caracterizan por tener estos dos aminoácidos básicos que ya hemos avanzado en la anterior clase. Las clases de histonas las tienen ahí, muy parecido a los receptores de histamina H1, H2, H3. Aquí esto está mal aquí escrito. Núcleo. DNA circular. Las bacterias, por favor, para que no metamos la pata. No tiene doble hélice. ¿Y qué son los plasmidos? Tal como ustedes pueden ver, son fragmentos, son pedacitos. No hay que decir pedacitos, solamente para entender. Pedacitos de DNA. Esto es así de sencillo y de catastrófico, que es necesario analizar. Esta es la bacteria A, que pierde su pedacito verde, que se va a denominar la bacteria A. Y aquí lo voy a dibujar con otro color. Y esta es la bacteria B. Esta bacteria A era resistente a las penicilinas. Esta no. El plásmido, que es el fragmento de este DNA, tiene la capacidad de venir y de encajar acá. Y en este pedazo de ácido nucleico estaba la información, por ejemplo, para que se pueda sintetizar la beta-lactamasa. ¿Qué es la beta-lactamasa? La enzima que puede romper el anillo beta-lactámico, que es la estructura fundamental de las penicilinas. Ajá. ¿Por qué tengo que hablar de DNA de las bacterias? Si no me interesa a mí, yo estoy viendo bioquímica humana. Es que sucede que este DNA bacteriano puede perder espontáneamente fragmentos de su DNA, que puede ser incorporado en el DNA de otra bacteria. Como la primera era cantante,
y la otra no cantaba, ahora la otra, la B, cantará. Será resistente a la penicilina. Es esta la justificación por qué en bacteriología ustedes están aprendiendo que cuando se realizan cultivos, una vez que se leen los cultivos de la caja Petri, esta caja Petri se debe de esterilizar, se debe de llevar al autoclave. Y una vez esterilizado en el autoclave, recién se lleva a la basura. De lo contrario, si se botara, si se eliminara las cajas Petri con su medio de cultivo y las colonias que crecieron en ella sin esterilizar, sucedería esto que estamos viendo. En el basurero se encontrarían bacterias resistentes que pasarían su propiedad genética para poder sintetizar diferentes enzimas que abrirían las estructuras químicas de los medicamentos. ¿Debe saber esto usted? Sí, porque va a ser parte del equipo hospitalario. Y en cualquier momento usted tiene que dar su punto de vista con respecto a la gestión de todos los desechos del ambiente hospitalario. DNA mitocondrial. Este tipo de DNA solamente se transmite de la abuela a su nieta, a su nieto, y solamente la nieta a su hijo y a su hijo. Y el hijo solamente, y su hija solamente a la hija y el hijo. Y la hija solamente al hijo y al hijo. Y la hija, pero nunca el hijo. ¿Por qué? Porque es fácil aceptar lo siguiente. Yo tengo aquí el óvulo con sus mitocondrias. Con sus mitocondrias. Pero el espermatozoide, aquí está su núcleo, aquí todo esto es núcleo. Aquí están las mitocondrias, que evidentemente, y aquí están sus glucosanos, sus fructosanos, que en esta mitocondria van a generar ATP suficiente como para que le dé movimiento. Una vez cuando llega al óvulo, el óvulo le dice el aire, solamente puedes pasar tú, el resto tu cola se quedará. Y entonces solamente, ¿qué va a entrar? Solamente el DNA nuclear. Solamente el DNA nuclear. El DNA de la mitocondria del papá se queda por acá. Obvio, ¿no? Esto dio origen, o esto permitió, este estudio permitió ¿dónde está? Esto permitió, van a revisar por favor, a través de este estudio, a través de la búsqueda del DNA mitocondrial en todas las momias y todo aquello, permitió llegar a la primera mujer. Entonces van a tener oportunidad de ver que según esta teoría, la primera mujer surgió en África. 100.000, 200.000 años antes a nuestra época. Esto provocó una gran revolución, porque esta Eva era negra, de labios gruesos, y la reina de Inglaterra casi se muere, ¿no? ¿Cómo es posible que yo vaya a defender o vaya a ser descendiente de este tipo de personas? Gracias a esta teoría podemos saber este tipo de aspectos. ¿Qué
¿Qué es un bacteriófago? Usted ha visto esto en otra parte de, pero voy a ir por partes. ¿Se ve mi pantalla de Word? Sí, doctora, sí se ve. Se ve, doctor. Ya. Genoma, conjunto de genes. De una vez, yo sé que todos ustedes saben, pero de una vez tenemos que aceptar esto, ¿no? A veces el hombre dice, esta mujer no sirve, me voy a divorciar porque solo me da hijas mujeres, pero el que determina el sexo es el hombre, ¿no es cierto? El que no sirve es él, a él ahí había que cambiar, ¿no? Esto es importante para que hagamos entender a nuestros pacientes tontitos. DNA, al RNA. Este tiene una sola cadena, ya no doble cadena. Y podemos tener esos tipos de RNA mensajero, el que puede llevar el mensaje de la información. Es el que lleva la fotocopia. Es el que permite que en la espalda le escriban los códigos, el orden, la secuencia de los núcleos, ¿no? Entonces podemos ver acá. DNA, doble cadena, donde la A solamente puede estar unida a la timina, CG a T. O puede ir al revés, la A este lado y la T. Pero no puede estar unida la A con la G. ¿Mm? Y la ribosa, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Aquí no se tiene el oxígeno. Perdió un oxígeno en el carbono 2. Una sola cadena. Y donde podemos ver que en este RNA aparece la U, que no se tiene aquí al otro lado. ¿Mm? Aquí al otro lado tenemos timina, pero en el RNA, en vez de timina, uracil, las diferencias. ¿Cuál es el fenómeno, el proceso de síntesis? El DNA que se encuentra en el núcleo se va a desnaturalizar por cuestiones fisiológicas. Se va a desnaturalizar para que un pedazo, una hebra, pueda ser transportada por el mensajero y llevar al ribosoma, donde será descodificada la traducción. Y a través de la síntesis se tendrá la proteína que se requiere, ¿no? Esta T triglobulada, ¿no? De transferencia, pero también de una hoja de trébol, una hoja de trébol. El ribosomal es más abundante y debemos recordar aquí que los ribosomas pueden tener dos porciones. El humano 60 más 40 y en las bacterias 50 más 30. Pero aquí 60 más 40 son 100, porque tengo 80. Y en las bacterias van a leer, y han debido leer, son 70S. Pero si sumados son 80. Y la respuesta está en que hasta el momento el hombre, cuando fracciona los ribosomas, no tiene la capacidad de fraccionar justo a la mitad. Y entonces que aquí me dé 40-40. Y aquí me dé 20 y 50. Una de las porciones va a llevar un pedazo extra. Ahora, ¿qué son unidades Sedgwick? Son sinónimos a revoluciones por minuto. Pero como son unidades más finitas, este autor demostró a esas unidades Sedgwick. Por eso es S, porque tal vez debía de ser 80R del ribosoma. En el examen se le pregunta eso y no sé qué cosa le coloca. Virus. Los virus
tienen solamente un ácido nucleico, por eso se los divide, se los categoriza virus del grupo RNA y virus del grupo DNA. No pueden tener los dos ácidos nucleicos. Y entonces esto se va complicando. ¿Qué tiene el virus? Un ácido nucleico más proteína. ¿Qué tiene el virión? El virión solamente tiene un ácido nucleico. ¿Y qué es el prión? Ay, ay, ay. Solamente son proteínas. ¿Mm? Proteínas que tienen la capacidad de llegar a una fábrica, a un ribosoma y decirle, fabriquen a mis hijos. No se olviden que los virus no tienen ribosomas, no tienen maquinaria bioquímica para sintetizar sus estructuras. Por ello que necesitan ingresar a nuestras células para apoderarse del aparato de Golgi, del ribosoma, del núcleo. Entonces, miren cómo las bacterias tienen algo más complejo. Los virus solamente ácido nucleico con proteína, los viriones ácido nucleico y etc. Los bacteriófagos son estructuras en forma de T, así se los ha visto con el microscopio electrónico, y que parasitan a las bacterias. Para ello es que yo les mostraba hace rato una figura de... ¿Qué dice? Es de un bacteriófago. La cabeza y la cola. Para mí es como una jeringa que tiene sus brazos con los cuales se va a fijar a la bacteria. Se apodera de ella, la agarra bien como si fuera una araña y le inyecta su material genético para que al interior de la célula de la bacteria se empiece a sintetizar las estructuras químicas para que se pueda multiplicar el virus. Bacteriófagos son virus que combinan la cabeza y cosaédrica, quiere decir que tiene 20. De esta manera, los virus pueden aprovecharse de las bacterias para que éstas puedan sintetizar las estructuras necesarias para la... ¿Qué es el prión? Un tipo de proteína que va a provocar mucho daño. En este momento vamos a ver aquí. En nuestro cuerpo tenemos nucleótidos libres que no se unen entre sí. Sí, ahí los tienen, ¿no? Creo que conocemos a todos ellos. Adenosín trifosfato, adenosín difosfato y adenosín monofosfato. Recuerden que para que el ATP se convierta en ADP, se requiere la intervención de la creatina fosfoquinasa. Y para que suceda al revés, para que la AMP se convierta en ADP, a la ATP sintetasa. Esta es la guanosin trifosfato, citosin trifosfato, uracil trifosfato. Son nucleótidos. Quiero detenerme un ratito más, jóvenes, aunque me están haciendo señas, ¿ya? Con respecto a los priones. Son estructuras proteicas que pueden replicarse sin necesidad del material genético. Y podemos tener
patología como la encefalitis espongiforme humana o bovina. Seguramente usted ha escuchado el tema de las vacas locas. Su encéfalo cambia de forma para adquirir la de una esponja. Y evidentemente cuando cambia la forma, cambia la función. ¿Y cuál es la función? De que la vaca no va a tener una conducta normal. Si es bovina, si es humana, será en el humano. Por lo tanto, no va a comer. Si no come, no tiene nutrientes y no va a poder crecer, no va a poder sintetizar leche. Proteína llamada prión. Tienen toda la tarde para pasarla bien por. No se sabe por qué un prión normal se convierte en anormal. Y cuando hay algo anormal, el cuerpo reaccionará de manera diferente. Durante mucho tiempo, ahí está, ¿no? Tiene espacios más blancos, claro, blancos, como una esponja, a diferencia de este normal. Doctora, perdón. ¿Está compartiendo pantalla, doctora? Sí, Sí. doctora. No vemos su pantalla. Yo ya estoy terminando la clase. A ver, espera. De nuevo, doctora, explique, por favor. Ay, cómo no, pero cómo no. Ahora, Sí, ahora sí se ve, doctora. Ahora sí, doctora. ay, qué horror. Ya. Bien. Yo quiero insistir en este tema de los ácidos nucleicos. Para nosotros es fundamental para que los humanos sigamos teniendo hijos humanos y para que nosotros podamos sintetizar todos los minutos las proteínas que nos hacen falta para los diferentes tejidos que tenemos. ¿Dónde está la información? ¿Dónde están los documentos originales? En los ácidos nucleicos. Esos documentos originales se le saca una primera copia cuando se desnaturaliza el ácido nucleico y va a ser llevado, transportado por el mensajero hasta los ribosomas. Bien. Hemos pasado de que los ácidos nucleicos son DNA y RNA. Hemos visto que la bacteria tiene DNA, pero circular. Luego, los virus, que son cada vez más sencillos, solamente tienen un ácido nucleico, ya no tienen otro ácido nucleico en su citoplasma, y solamente tienen ácido envuelto con una proteína. Y otros, los viroides, los viriones, solamente tienen ácido nucleico, ya no tienen proteína, ya no tienen una cápsula. Y para terminarla, rematarla, se tiene evidencia de que hay ciertas estructuras proteicas en nuestro cuerpo y en todos los seres vivos que en algún momento cambian de forma, cambian en su estructura, se desnaturalizan y se convierten en una proteína anormal. A esa estructura se la llama prión, proteína que puede motivar su síntesis ella solita, no necesita ácido nucleico, no necesita nada. Pero no es una estructura normal. Y el cuerpo empezará a inflamarse. Provocará inflamaciones en el individuo, como en este caso, en el encéfalo, que va a llegar a tener la forma de una esponja, al microscopio, claro. Si algo cambia la estructura de una molécula, con seguridad se va a cambiar su función. Y esto es lo que ha pasado
más o menos en... Por favor, les ruego que lean mucho de este tema. Se tiene antecedentes de que en 1970 en el Reino Unido ya hubo antecedentes de estas vacas que agarraban su carterita roja y se salían de noche a la esquina. Al primer anillo, estoy hablando del Reino Unido. Estoy hablando de que ya había antecedentes de que estas vacas tenían una conducta normal. No querían comer, no querían pastar, se golpeaban contra el corral. Y este dato, según estos casos incógnitas, según estos casos secretos de Estado, los científicos lo callaron y dijeron, tranquilo, va a pasar. Pero se fueron repitiendo estos casos de las EEV y los científicos, presionados por la parte política, indicaron, es cierto, se están volviendo locas las vacas, pero no pasa esto a los humanos. Más o menos en 1990 se tuvo los primeros casos de EEH que empezó a ver en humanos. Y es ahí que se denuncia a nivel mundial de este fenómeno. Y los estudios desencadenaron de que había una degeneración progresiva de todo este encéfalo y que el responsable sería un pedazo de proteína que se transformó en anormal. Las explicaciones para que cambiara esto es la siguiente. La gente, los humanos, cada vez han ido cambiando su forma de comer la carne de res. Cada vez las preferían más terneras. Por ello que en los platos actualmente se tiene, no quiero un bife de ternera, es decir, de 6 meses. Y se puso de moda. Y toda la gente decía, no, no quiero yo una vaca gorda, yo quiero una ternerita. Y una ternerita te daba 10 kilos de carne, porque claro, era flaca todavía, se sacaba poca carne, y entonces te salía más basura, te salía ahí el hígado, el estómago, te salían las patas. ¿Y qué hicieron estos grandes inteligentes? Empezaron a moler toda esa basura. Bueno, ¿me entienden qué quiero decir? Y lo convirtieron en alimento balanceado de las vacas. Esta es la gran explicación de cómo la vaca tenía proteínas de vaca, pero que cuando fueron ingeridas por las vacas mismas de la misma especie, el cuerpo hubiese provocado cambios en estas proteínas para convertirlas en anormales. Ojalá me haya hecho entender. Claro, lo lógico es que una vaca no se coma a otra vaca. Pero el ser humano, para no perder tanto chinchulines, hígados, vasos, ¿qué es lo que hizo? Lo convirtió en alimento balanceado. Y esta teoría tiene su asidero en el canibalismo. Ustedes saben, canibalismo. ¿Está bien lo que estoy escribiendo? Sí. ¿En qué consiste el canibalismo? En que un ser humano se coma a otro. Está bien, así no se pierde proteína. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ya, gracias. Ahora, ¿qué presentan los caníbales?
deterioro del encéfalo también, como si fuera una encefalopatía. Por favor, eso lo van a leer, ¿no? A mí lo que me gusta es, por ejemplo, a mí me gusta ver esto. Demencia. No saben cómo me atrae el tema de demencia. Ojalá tuviera más tiempo para entenderle la base molecular, la base bioquímica de una demencia. Fáciles, ¿no? ¿Qué es demencia? Locura. No, pero ¿qué pasó? ¿Qué estructuras químicas? Y lo que más se acerca desde el punto de vista bioquímico es que en la demencia estuviera de manifiesto estas proteínas denominadas priones que van a provocar cambio. Como en el caso del canibalismo. Otro tipo de demencia, Alzheimer. Ha tenido que haber una transformación de una de nuestras proteínas humanas para que de esta manera esta proteína, este prión, esté provocando el borramiento de nuestros archivos. Y de esta manera, que es Alzheimer, la demencia precoz, demencia senil precoz, personas con 30, 40 años que ya no conocen a su familiar. Sin embargo, todavía podemos encontrar más Scrapier. Este es otro tipo de demencia que se la tiene estudiada, pero en las ovejas. Por favor, van a leer, ¿no? Anótense nomás las cositas que estoy anotando: canibalismo, Alzheimer, Scrapier. Es cierto que cuando lea Alzheimer hay una teoría toxicológica que trata de explicar por qué tenemos este tipo de patología. Y ellos fundamentan su teoría en la toxicidad del aluminio, para que no digan, ay, la doctora dijo demencia por prión y aquí yo encontré aluminio. Es cierto. Muchos trabajos han demostrado a través de la autopsia de personas que tenían Alzheimer y al realizar el examen macroscópico del cerebro de estos cadáveres, encontraron estructuras sólidas que les llamaron la atención, y que en el examen microscópico histopatológico del cerebro también les llamó la atención la presencia de estas estructuras compatibles con aluminio, que fueron corroboradas con el análisis toxicológico correspondiente, es decir, de determinar aluminio a través de la técnica del EAA, espectrofotometría de absorción atómica. Les estoy advirtiendo eso, ¿no? De que una teoría indica que Alzheimer por cuestiones del prión. Otra teoría toxicológica, el aluminio. Y otra teoría de que sería genética. Ya se tiene establecido en nuestros genes, en algún momento uno de nuestros abuelos ha podido cambiar esa su información, tal vez a través de un virus. No se olviden que hay una teoría viral para la etiología del cáncer. Bien, vámonos aquí al otro tipo de demencia. Ahí está. Este curú está relacionado con el canibalismo. Si ustedes ven aquí abajo, ¿no? Que dice, ¿qué pasa si me como un cerebro humano? Recuerden que hay todavía
una fracción muy pequeña de que agarran a los humanos, le sacan la cabeza y empiezan a comerse como si fuera un rostro asado de oruro. Comen el cerebro del enemigo. El curú está relacionado, otra vez, miren, prión. Bien, hay más. Por eso me gustaría que vean el tema de demencia. Hay una que es de Creutzfeldt-Jakobs. Esta enfermedad, como están viendo acá, un tipo de encefalopatía que va a manifestarse por la ataxia. La persona no va a poder moverse. ¿Qué se llama, señora? ¿No? Cuando la gente me responde una pregunta con digo, uy, Creutzfeldt-Jakobs, ya, no me olvido. Ahora, miren, causada por una proteína fría. Esporádico, y familiar. Y adquirida, porque comí vaca loca. Con esta teoría, la empresa de hamburguesas McDonald's se cayó, desapareció. Yo me acuerdo que ese tiempo yo hacía el doctorado en Europa y comprarle una hamburguesa de McDonald's para mis hijos, costaba $20, digamos. Y cuando se denunció este tema, las hamburguesas costaban 0,01 centavo, 10 centavos de dólar. Fíjense cómo cayó. Y fue el acabose. Nosotros aquí en Santa Cruz también teníamos McDonald's. En el segundo, donde está el Cine Centro, ahí en la misma esquina. Se armó un escándalo. Ojalá ustedes puedan seguir esta historia. Si hay en el Reino Unido, luego toda Europa. Y luego se vinieron a Sudamérica. Argentina seguramente está contaminada porque hemos debido comprar ganado sementales del Reino Unido para lo que pueda ser Argentina. Entonces, una vez más aquí, adquirida por las vacas o familiar. Y entonces, todo lo que hemos hablado en esta parte, jóvenes, tiene que ver con los genes. De cómo yo sé si mi bebé va a tener este tipo de demencia. Solamente viendo si mi pretendiente tiene o no esta información, ¿no? Genética. De lo contrario, él, y a lo mejor yo también porto, entonces mi hijo podría ser un SP. Esporádico, no se conoce la razón. Eso es lo que yo le comentaba, ¿no? Me intriga, me apasiona. Ojalá en mi jubilación yo me pueda dedicar solamente a demencia. No saben cuánto me intrigan los temas de la demencia. ¿Cómo es posible que una señora, frente a una emoción muy fuerte, y se vuelve demente? Desde muy pequeña conozco ese cuento, ¿no? La mamá llega y le encuentra a su hija con el padrastro en la cama y la señora se vuelve loca. ¿Qué pasó? ¿Para qué su disco se rayara? Bueno, quiero decir, ¿cuál es la razón bioquímica? Y a lo que más me acerco es esta, del prión. Bien, hay muchas más clases de demencias que se las relaciona con el comportamiento, la estructura anómala de una determinada proteína. No quiero olvidarme este término. Amiloidosis. Este es un tipo de enfermedad donde hay un acúmulo
anormal de proteína, no de amilosa. ¿Y por qué estoy poniéndolo en este momento? Por el tema del prión, que es una proteína. Ahora, el prión podría ser esta estructura que de forma anómala aparezca en depósitos dentro de la célula. O puede deberse también a que la persona no tiene enzimas para digerir las proteínas. Más adelante hablaremos de los famosos proteasomas. Estas son estructuras, anótenselo por ahí, son estructuras que desde mi punto de vista, para explicarles y hacerme entender, son a manera de licuadoras, o si quiere, de extractoras de jugo de zanahoria. Tenemos esas estructuras. Y entonces ingresan por esta estructura una proteína. Y al interior del aparato, de todo ese conglomerado enzimático, las enzimas se encargan de romper a la proteína y por debajo de la licuadora empiezan a salir solamente péptidos o aminoácidos que van a servir para sintetizar otra proteína. Entonces, algunas personas tienen fallos bioquímicos en una o más de las enzimas, componentes de los famosos proteasomas. Por consiguiente, la destrucción o el catabolismo de las proteínas no es el fisiológico. Y entonces esas proteínas se van a almacenar de forma anómala, pudiendo estar relacionado con los priones y por consiguiente con las demencias. A mí no me interesa mucho que aparezca aquí una proteína, ¿no? Tal vez va a haber un, por así decir, por ahí va a haber un tumor, ya está, no me importa. Pero lo que sí me va a importar que esté eso en él, en cepa. Con los proteasomas es interesante relacionar con la ubiquitina. Anótenselo y con esto voy a concluir, porque me están haciendo señas de aquí la gente. Tengo paciente. Gutiérrez, qué pena que le dé tanto sueño. Qué pena. Tienen un tercio de mi edad que les da sueño. Bien. Espero que les haya gustado, jóvenes. A mí, como de costumbre, me encanta interaccionar con la bioquímica ligada a el ser humano. Si supiéramos más de bioquímica, sería mucho más fácil diagnosticar, llegar a conocer. Hay tantos corazones, ¿ah? Qué lindo. Sería más fácil entender la causa de las patologías, no se vayan a olvidar. Harper indica que no hay una patología que no tenga base bioquímica, es decir, fallos bioquímicos. Y por razones de tiempo no siempre todos los temas los relaciono con tanta profundidad, pero como hoy no tengo clases con la carrera de bioquímica, porque estamos de vacación semestral, tengo más tiempito y me pareció prudente relacionarlo este tema con eso que es mi gran intriga, las demencias. Chao, jóvenes, felicidades. Lean Saludos, doctora. bioquímica. Chao, chao, chao. Doctora, muchas Igualmente. gracias. Chao, a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao. Doctora.